Ahora vámonos a los ejemplos. Vámonos a la página 41, el ejemplo número 3. Dice, una caja de 5 kilogramos situada sobre un plano está a punto de deslizarse. Dato importante, no está en movimiento, está a punto de deslizarse. Cuando el plano tiene una inclinación de 20 grados. Entonces, masa 5 kilogramos, ángulo 20 grados. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento estático? Mu estático nos están pidiendo. Entonces nos fijamos. Para esta parte, pero solamente cuando se trata de rozamiento estático, no así en el dinámico. Entonces, cuando el rozamiento es estático, podemos utilizar esta fórmula. Mu estático es igual a la tangente del ángulo. Es una fórmula, pero solamente restringida para el coeficiente estático. Entonces, el mu estático va a ser igual a la tangente de 20 grados. Si hacen esa operación, les va a salir que es igual a 0,364 y como hemos dicho, el coeficiente no tiene unidades, entonces ahí queda. Ese se puede decir que es el inciso A. Para el inciso B nos están diciendo, ¿cuál es el coeficiente? Si se disminuye la inclinación del plano a 10 grados, entonces estaríamos hablando de otro inciso. La inclinación se disminuye a 10 grados. Se mueve la caja si se empuja con una fuerza de 8 newtons. Nos están preguntando si la caja va a moverse. ¿Qué les había dicho cuando les he explicado lo que es la fuerza de rozamiento? Que cuando un objeto está estático, para que éste pueda moverse, esta fuerza tiene que ser mayor a la fuerza de rozamiento estático. Entonces, ¿qué es lo que debemos hallar? El valor de la fuerza de rozamiento estático y comparar con esta fuerza. Si esta fuerza es mayor, no se va a mover. Si esta fuerza es menor, sí se va a mover. Entonces, vayamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Nos están diciendo que estos son 10 grados. Entonces, hacemos nuestro diagrama, eje Y, eje X. Si va a ir descendiendo la caja, ese va a ser el movimiento para nuestra caja. ¿Qué entonces, si el movimiento es a ese lado, dónde va a estar la fuerza de rozamiento estático? En este otro sentido. Entonces la fuerza de rozamiento estático se opone al movimiento. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que sería la normal, la fuerza normal. ¿Qué más tenemos? Hacia abajo, el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Este ángulo se reproduce aquí. Entonces, si sacamos componentes en el eje Y, va a ser mg por el coseno de 10 grados. Y la componente en el eje X va a ser mg por el seno de 10 grados. Hagamos nuestra sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Pero como el cuerpo todavía no se ha empezado a mover, ¿qué quiere decir? Si no hay movimiento, entonces nuestra aceleración es 0. Entonces va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Veamos, ¿qué fuerzas tenemos? En el lado positivo de las X, fuerza de rozamiento estático. Menos
¿Qué tenemos en el lado negativo? mg por el seno de 10 igual a 0. Esto puede pasar al otro lado con positivo y va a ser igual a mg por el seno de 10 grados. Vamos reemplazando datos. Estos son 5, 9,8 y el seno de 10 grados. Esto me da un resultado de la fuerza estática igual a 8,51. ¿Qué unidades? Newtons, porque es una fuerza. Entonces, ese es el resultado de la fuerza de rozamiento estática. ¿Qué quiere decir? Para que esta caja, dándole un empujón, pueda bajar, tiene que superar esta fuerza. Entonces, la fuerza que nos han dado es de 8 newtons. 8 newtons es mayor o es menor que 8,51. Es menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta es la fuerza y esta es la fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento estático es mayor a la fuerza con la que estamos empujando, la caja no se moverá. Entonces, esa fuerza no es suficiente para mover la caja. Vámonos a un segundo ejemplo. En la misma página, el ejemplo 4. Vamos sacando datos del ejemplo 4. Entonces dice el ejemplo 4. Dice, un automóvil de 1,2 por 10 a la 2 kilogramos. ¿Qué es eso? Más 1,2 por 10 a la 2 kilogramos. Lleva una velocidad de 63 kilómetros por hora. Velocidad 63 kilómetros por hora. En metros por segundo, que es la unidad en la que debemos trabajar, son 17,5 metros por segundo. En determinado momento patina sobre la carretera húmeda y se detiene. Entonces, se detiene. Entonces, esta es una velocidad inicial y una velocidad final va a ser igual a 0. Se detiene después de recorrer una distancia de 45 metros. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento dinámico? Acá me están hablando de rozamiento dinámico. ¿Por qué? Porque había movimiento. ¿Y cuál es la fuerza de rozamiento? Entonces, la fuerza de rozamiento dinámico. Tengo dos incógnitas. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Entonces, tengo un objeto, un auto en movimiento y que finalmente se va a parar. Tengo que está yendo con una velocidad. Empieza a patinar hasta que su velocidad final es igual a 0. ¿Qué debo hacer? Mis sumatorias de fuerza. La sumatoria de fuerza en el eje X es igual a masa por aceleración. ¿Tengo la aceleración? No, pero sí tengo lo que son velocidades. Entonces recurro a una de mis ecuaciones de cinemática y voy a decir velocidad final al cuadrado, es decir, la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. De aquí despejando la aceleración tengo que la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Reemplazo datos. La final al cuadrado, ¿cuánto es? 0 menos la inicial, 17,5 al cuadrado, sobre 2 veces la distancia, que son 45 metros. De aquí el cálculo me va a salir un valor que negativo.
Y está bien, ¿por qué? Porque si se ha detenido, entonces quiere decir que ha habido una desaceleración de menos 3.4 metros sobre segundo cuadrado. Listo, ya tenemos la aceleración. Entonces, ahora hacemos nuestra sumatoria en el eje X. La sumatoria en el eje X, ¿qué va a ser? Podemos hacer acá nuestro diagrama de cuerpo libre para el cuerpo. X, Y. ¿Qué fuerza? Bueno, nadie está empujando el móvil, entonces no hay una fuerza de empuje. ¿Pero qué hay? Una fuerza de rozamiento dinámico. ¿Qué tenemos hacia arriba? Perpendicular a la superficie. Siempre la fuerza normal. ¿Y qué tenemos hacia abajo? Siempre el peso, que sería igual a la masa por la gravedad. Hacemos nuestras sumatorias de fuerza. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Hacia el lado positivo no tenemos nada. Hacia el lado negativo tenemos fuerza de rozamiento dinámico igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos datos. 1,2 por 10 a la 2 por menos 3,4. Si se dan cuenta, me va a salir un valor negativo acá y negativo acá, entonces se va a volver positivo. La fuerza de rozamiento dinámico me va a salir igual a 408. ¿Qué unidades? Newton. Esa es una de mis respuestas que me estaban pidiendo. Ahora recordamos la ecuación para fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento dinámico es igual a mu dinámico por la normal. ¿Qué debo sacar entonces para poder calcular esto? La normal. ¿Y dónde está la normal? En el eje Y. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 porque no se levanta la caja. ¿Qué tengo hacia arriba? Normal. ¿Qué tengo hacia abajo? El peso, que es masa por gravedad igual a 0. De donde la normal es igual a la masa por la gravedad. La normal va a ser 1,2 por 10 a la 2 por 9,8. La normal va a tener un valor de 1185,8 newtons. Entonces este es un valor que me va a servir ¿dónde? Acá. Despejo la fuerza, el coeficiente dinámico, este va a venir a dividir, entonces mu dinámico va a ser igual a la fuerza de rozamiento dinámico dividido entre la normal. Reemplazando datos, ¿cuánto tengo? 408 dividido entre 1185,8. Vamos a poner el resultado por este lado y voy a tener que el mu dinámico es igual a 0,344. No tiene unidades, es adimensional. Entonces, ya tengo mis dos respuestas.